Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy podrás ver todo esto. Vamos a ver las radiales Parsai de pata negra, una de cuello corto y otra de cuello largo. Estas son de una generación que disponen de mejoras electrónicas que hacen agradable estas potentes herramientas. La radial es la segunda herramienta eléctrica más utilizada en garaje después del taladro. La caja es bastante sencilla, vienen con la radial, una empuñadura y esta lleva un disco de desbaste y esta un disco de corte. También tienen los libros de instrucciones. Las dos tienen exactamente el mismo funcionamiento. Os explico una. El panel de control es muy sencillo. Tiene un código de arranque para evitar el uso indebido de niños o accidental. Pulsas una vez el botón candado y dos veces el botón arranque y la máquina se encenderá. Y con el botón rojo seleccionas la velocidad. Para apagarla, cualquier botón de arriba, o el candado o el off. El mango esconde una llave que seguramente no utilices y luego te explicaré por qué. Y lo podrás poner en la amoladora de cuello largo en 2 posiciones y en la de cuello corto en 3 posiciones, en los 2 laterales y arriba. He tenido unas cuantas, algunas de ellas muy salvajes, con arranques bruscos y frenadas lentas, que si las dejabas en el suelo, en marcha, salían disparadas. Vamos a ver cuáles son esas mejoras de forma práctica. Cambio de disco. Apretamos el botón para bloquear el mandril y giramos el disco hasta que haga clic. Y con esta asita giramos y sacamos el disco. Para cambiar de posición el protector, esta palanca la tiramos hacia atrás y se libera el protector. Tiene un doble protector que podrás utilizar opcionalmente. Fijaros cómo va el arranque, de menos a más. ¿Os habéis dado cuenta de lo rápido que ha sido el frenado? Pese a tener un sistema de velocidad variable basado en electrónica y no en engranajes, se mantiene potente a bajas velocidades. Otra novedad es el filtro del aire. Las partículas que se introducen en su uso habitual son altamente abrasivas, tanto las del material cortado como las del disco. Estas entran a través de las rejillas de ventilación del motor, hasta los engranajes, cojinetes y partes móviles, comiéndoselos literalmente. El filtro es un innovador sistema para aumentar la durabilidad de la herramienta. Motor brushless. Tiene mayor duración de batería debido a su bajo consumo, mayor potencia, menos ruido y al no tener escobillas, cero mantenimiento. A fecha de hoy están a 39,99 € cada una. Voy a cortar un tubo de plástico de desagüe y lo voy a poner a baja velocidad. Corte preciso y sin rebabas. Estoy utilizando un disco para hierro de 1 milímetro. Las dos amoladoras admiten discos de hasta 125. Las bajas revoluciones hacen que el plástico no se derrita y fijaros qué corte, limpio y sin rebabas. Ahora vamos a cortar un tubo de aluminio y lo mismo, a bajas revoluciones. Vamos a ponerlo al 2. Perfecto.
Lo que más me gusta de esta herramienta es la precisión milimétrica para rebajar materiales. Fijaros, con este clavo voy a hacer un destornillador de precisión para las gafas. Esta técnica es un poco peligrosa, no os la recomiendo, pero yo lo hago. Vamos a ponerlo a bajas revoluciones, al 1. Lo estoy haciendo con un disco de corte porque si lo hiciera con uno de desbaste comería demasiado rápido y no me daría tiempo a hacer la forma deseada. Con esto quiero demostrar la precisión que se puede llegar a tener con una radial a baja velocidad. Ahora con una lija muy fina lo voy a refinar. Voy a redondear el cuello para que tenga mejor acceso. Esto ya está. Voy a templarlo. Ahora vamos a hacer el templado del destornillador. Lo vamos a hacer con el soplete y luego lo enfriaremos en aceite, imprescindible que sea de mejillones o de atún. Que es broma, cualquier aceite vale. Vamos allá. El templado del hierro es para endurecer el destornillador y que nos dure más tiempo. Ya tenemos el destornillador de precisión. Vamos a ver si funciona. Probamos. Funciona. Mirad lo que he encontrado hace poco en un rastro. Un escape de la marca Bellota. La auténtica Hilti española. Vamos a utilizar la radial y a darle vida. Vamos a limpiar el óxido con un disco de desbaste. Y vamos a ver el filo para no cambiárselo. Al hacerlo a baja velocidad no me como nada el material. He dado todo con la radial. Y la punta voy a hacerlo con una lija fina. Quiero quitar el óxido y descubrir el ángulo para respetarlo. Fijaros cómo ha quedado. Como nuevo. Tenemos esta antigüedad que va a seguir trabajando con nosotros. Para tu seguridad utiliza siempre gafas y en lo posible guantes. Las partículas que saltan de los metales son como alfileres y se clavan en la piel. Fija siempre las piezas que vayas a cortar.
En cuanto al funcionamiento, las dos son exactamente iguales. Una es más larga, que te permitirá acceder a sitios más difíciles. Y sus contras. Obviamente ninguna radial de 20 voltios va a superar a una de 220 de cable, en potencia ni autonomía. Si vas a hacer un uso continuado y necesitas alta potencia, usa una de cable. Te dejo un enlace de un vídeo anterior en el que te hablo del uso de diferentes discos. Y ahora toca la cervecita, pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. Les he pedido a mis amigos de Budweiser que me traigan un abridor, pero me han traído esto, una plaquita. Así que voy a abrirla a mi manera. ¡Vamos allá! Saludos máquinas, hasta la próxima.